Buenos días, tardes o noches, profesora. En esta ocasión estoy presentando mi segundo proyecto de audiovisual, en el cual abordaré los temas de mercantilismo, fisiocracia e ilustración. Y bueno, primeramente, el mercantilismo es la primera fase hacia el capitalismo. En esta hubo un largo proceso para que se pudieran transformar las estructuras tanto económicas como políticas y sociales. Esto junto con eventos importantes como la Revolución Industrial, la Revolución Francesa y más. En esta etapa del mercantilismo, la economía era estudiada solamente por hombres de negocios con intereses particulares. Esto se convirtió en una teoría que fue obra de los comerciantes. En estos inicios, cuando la economía apenas se estaba transformando, los mercantilistas establecían que la riqueza de la nación se refería al poder de los monarcas o empresas, no tanto de las personas trabajadoras y su producción. Aquí vemos que la riqueza era el significado de la acumulación de metales preciosos, y esto daba poder político del Estado, claro, económicamente y en empresas. Es entonces cuando comienza el hecho de que la riqueza de una nación y poder económico aumentaba a expensas de otras naciones. Conforme va pasando esto, surge la política proteccionista por el Estado que estableció regulaciones. Y para entender esto, quiere decir que es la intervención aplicada por un Estado o grupo de Estados para proteger y favorecer a sus productores nacionales frente a la competencia de los productores extranjeros. Y esto es una forma de regulación del comercio exterior en un país. Ahora sí, continuando, eh, vemos que esto llevó a la creación de monopolios legales. Estos mercantilistas dejaron una época de transición para los orígenes de la economía científica y demás ámbitos. Visto esto, queda claro que el mercantilismo fue una alianza de poder entre el monarca y el capitalista comerciante. A su vez, hubieron grandes pensadores como Sir William Petty, el cual fue el primer hombre en extraer conceptos del comportamiento económico junto con las ciencias naturales, defendiendo la medición de las variables económicas. Para ello utilizó la estadística con la finalidad de obtener una solución a los problemas prácticos. Además, le da un significado a la palabra como capital, esto al excedente o acumulación de riquezas y la intervención de estas para obtener un mayor excedente. Esto se caracteriza como aritmética política, teniendo una forma primitiva como de econometría. También analiza el dinero y le da tres funciones: el patrón de valor, el medio de cambio y depósito de valor. Otra gran aportación fue la de velocidad y circulación, esto para determinar la cantidad óptima del dinero en una economía, y todo o la mayoría basado en la física. También lo hace con el concepto de valor. Agrega el concepto de patrón de valor, que era una de sus tres funciones. También hubo otro gran pensador, quien fue Richard Cantillon. Este pues murió tras una venganza, cuando incendiaron su casa junto con todas sus aportaciones, por lo cual ahora no hay muchos antecedentes que podamos conocer de él, pero sí hay algunos pocos, como el hecho de que buscaba construir una ciencia con principios básicos económicos a través del razonamiento y recoger datos estadísticos para verificar sus principios, algo que se sigue implementando en la actualidad. Claro, con algunos cambios, ¿no? Él relacionaba la economía como Newton al cosmos. Creó el sistema de mercado, la interrelación de mercado, que es un sistema de mercado en el que se coordinan las actividades de los productores y los consumidores por medio del interés personal. La estructura del sistema económico, el sistema de mercado, que son mecanismos de intercambio de bienes y servicios mediados por el dinero, además de que se consideró liberal. Después nos explica lo que es el valor intrínseco, el cual lo define como la medida de la cantidad y calidad de la tierra y trabajo que entran en la producción, en lo cual nos muestra un ejemplo claro, donde dice que si hay abundancia de un producto, este descendería por debajo del valor intrínseco. Pero si es al revés, habrá más compradores que vendedores, y es más probable que se eleve el precio por encima del valor intrínseco. Y bueno, paréntesis. El valor intrínseco no cambia. Lo que sí se hace es que el precio, el cual depende de ciertas condiciones, ya sea de necesidades, humor, gustos, entre otros, eh, hará que cambie, más no el valor de, del el valor intrínseco, ya que este es fijo. Y bueno, ahora sí, continuando, seguimos con la teoría monetaria, otro gran aporte de Cantillon, ya que para él realizó estimaciones de la masa monetaria para que la economía funcionase de un modo uniforme, también de la explicación clara sobre la velocidad del dinero.
Después siguió el efecto de dinero sobre los precios, en donde dice que todo el mundo reconoce que la abundancia de dinero o su aumento en el cambio encarece el precio de todas las cosas. Esto a su vez traía efectos de las variaciones monetarias sobre los precios relativos. Un claro ejemplo sería que si se empieza a consumir mucho un producto, este comenzaría a subir de precio. Es así como se da el efecto Cantillon, lo cual corresponde al efecto desigual de las políticas monetarias sobre la economía. Luego, continuando, sigue la fisiocracia. Esta se considera como la primera escuela del pensamiento económico, que a su vez se puede entender como el gobierno de la naturaleza. Esta está desarrollada principalmente en Francia. Esta se trataba de una publicación de pensamientos en forma de artículos y revistas. Esta etapa se da principalmente cuando hay una crisis durante el reinado de Luis XV, ya que al entrar en tres guerras descuida sus tierras y es así como comienza esta crisis. La fisiocracia surge como una reacción en contra del mercantilismo y todo lo que conllevaba esta, liderada por Francois Quesnay, que fue un cirujano y médico privado de la marquesa. Los fisócratas creían que la única fuente de riqueza era la naturaleza, la cual así la consideraban como la agricultura, ganadería o pesca, lo cual es lo que originó el nombre de fisocracia. El líder, al ser un médico, asemejaba que la economía con el cuerpo humano eran idénticos, ya que el gobierno no debía intervenir y solo tenía tres funciones. La producción generada por la tierra la describían como el excedente al cual llamaron producto neto, y era la fuente de riqueza real. También dividieron todo en tres sectores, los cuales estaban conectados entre sí de distintas maneras, pero al final solo los agricultores eran los que obtenían mayor producto neto. Y bueno, para entender esto, quiere decir que es cuando una nación calcula tomando en cuenta el valor total de los bienes y servicios comerciales generados durante un año y descuenta a dicha cantidad de los costos de las materias primas, los servicios y las depreciaciones de los bienes del capital construido. Y bueno, por último, seguiría la ilustración, pero solo lo hablaré de forma general del periodo y sus rasgos de este movimiento más importantes. Bueno, para entender cómo es que se lleva a cabo, eh, debemos de entender que en esta fase se buscaba salir de la ignorancia. Y bueno, sus antecedentes son el Renacimiento, el Humanismo, la Revolución Científica y la Revolución Inglesa, que como dato, estas revoluciones o estas dos últimas forman la doble revolución. Aquí se nos dice que todo esto fue un conjunto de varios cambios en todos los ámbitos, pero que a su vez en contra del oscurantismo, ya que buscaban explicaciones racionales, teniendo como objetivo el cambiar las estructuras del poder de la sociedad, divulgar información, esto generaría acceso a la educación, defender la libertad del pensamiento, esto siendo la opinión y la expresión de cada persona, pero sobre todo, dar paso a la humanidad en su progreso. Es aquí donde se conoce por primera vez en la definición de progreso. Estos ilustrados, al estar en contra del antiguo régimen, elaboraron una doctrina con variación universal, la cual involucraba que todos debían romper con la ignorancia, pero que así haría que el humano dejara de ser considerado como un instrumento junto con su autonomía y madurez para recuperar su dignidad. Es así como se llevan a cabo la divulgación del conocimiento a través de una enciclopedia o mejor conocida como diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios. En esta la elaboraron de tal forma que cualquier persona la pueda entender y comprender, al igual que dejar de ser ignorante para acabar con la desigualdad, dar empleos y más. Esto pues claramente se ve para que haya mayores beneficios para la gente de escasos recursos. Y bueno, con todo esto vemos a un gran pensador, que es Immanuel Kant, el cual se formula una pregunta, que es ¿qué es la ilustración? A su vez, él la responde, y al final de esto nos da a entender que todos debemos ser capaces de ser autónomos y no depender de otros, a pensar por ti mismo. Y bueno, otro gran pensador del momento fue el barón de Montesquieu, ya que creó el libro El espíritu de las leyes, en donde propone la separación del Estado en tres poderes: el ejecutivo, que ejecuta las leyes; el legislativo, quien las hace; y el judicial, quien juzga el cumplimiento de estas mismas.
y todo para garantizar la seguridad del pueblo. Esto pues es algo que seguimos viviendo en la actualidad. Bueno, por otra parte, en lo social nos dice que se propone una nueva división social por las clases económicas en donde dependía de las riquezas que tuvieras y no tanto por heredar estas riquezas. Esto como una evolución del pensamiento burgués, además de que se reconocieron a las personas por sus habilidades y cualidades, y no tanto por pertenecer a una familia aristocrática. Es así como se cree que el expresarte, el tener esa libertad, es una gran arma en contra de la tiranía. Al haber divulgación de conocimientos se implementó el uso de máquinas, lo que también surgen sociedades científicas, literarias y artísticas. Luego continuamos con Jean Jacques. Supone que todos los hombres nacen libres e iguales. Esto lo pone en el contrato social. Y bueno, para entender esto, debemos saber que este contrato social hace referencia al contrato simbólico que se establece entre un ciudadano y el Estado. Y es que, cuando una persona pertenece a una determinada sociedad, ésta se compromete con una serie de obligaciones que, de la misma forma, le confiere unos derechos. Estas obligaciones y derechos que el ciudadano adquiere al incorporarse a una sociedad es lo que el filósofo denominó como contrato social. Ahora sí, continuando. Bueno, este contrato social dio paso a la soberanía, a, a que tenga el pueblo para que se lleven a cabo una deliberación política, lo cual pondría a todos en el mismo nivel y con igualdad. Es aquí cuando surge el concepto de progreso, el cual se tenía como la posibilidad de cambiar el futuro. Este llegó a ser un tema unificador de todas las disciplinas científicas, aspectos de la vida humana, como político, social, económico y religioso. Esto dio inicio al nacimiento de la vida centrada en el futuro. Pero hubieron muchos aspectos involucrados como la abolición de la monarquía, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en Francia, el surgimiento de la Revolución Industrial, la emancipación política de las colonias inglesas en el Nuevo Mundo, las cuales actualmente forman Estados Unidos. Y es así como surge el origen de progreso. Bueno, con esto doy por terminado mi segundo proyecto de audiovisual. Muchas gracias por su atención.